¿Qué tal? Buen día. Vamos a iniciar con nuestra clase de medicina forense. Vamos a ver lo que son las lesiones, en este caso traumatología forense, que es la ciencia que describe o estudia las lesiones provocadas a un cuerpo con el mismo cuerpo de otra persona o con un objeto. En este caso puede ser un arma o cualquier otro elemento que vaya a ser utilizado como tal. De aquí viene lo que son los agentes causantes. Según el agente vulnerable, las lesiones pueden ser por instrumentos punzantes, cortantes, punzocortantes, contusos, proyectiles de arma de fuego o lesiones por explosión. Los punzantes pues, son los que tienen punta, los cortantes son los que tienen un filo o dos filos, a fin de cuentas, que corten. Los punzocortantes pueden ser, por ejemplo, la fusión de punta con filo, en este caso hay navajas, o regularmente las navajas o cuchillos tienen punta, e inclusive al momento de picar fruta, bueno, en lo personal, una sandía, metes primero la punta y ya después haces que el filo vaya cortando. Eh, Esas son los agentes punzocortantes que tienen una punta y después un filo. Las contusas son, por ejemplo, aquellos que son golpes o que son golpes más contundentes, como por ejemplo un martillo, un marro, una roca, pueden ser agentes contusos. Y los proyectiles de arma de fuego, pues balas y todo aquel artefacto que se ha utilizado como proyectil y que se ha percutido por medio de un arma, ya sea hechiza o bien elaborada, por medio de pólvora o de la explosión de la pólvora, y lesiones por explosión, pues ya son por agentes químicos que producen esta reacción. Las lesiones, ¿qué es una lesión? Consiste en todo daño en el cuerpo de alguien o cualquier alteración de la salud producida por una causa externa imputable a una persona. Quiere decir que una persona produjo este cierto daño al cuerpo o alteración a la salud de otra persona. Tenemos diferentes tipos de lesiones, como lo son la contusión, la escoriación o excoriación, cualquier forma es correcta, el hematoma, la fractura y la perforación. ¿Qué es la contusión? Es una lesión producida por la acción de una fuerza mecánica externa que no llega a romper la piel, pero produce magulladuras o aplastamientos. Las contusiones se clasifican en función de su importancia. Vamos a tener contusión simple de primer grado, segundo grado y tercer grado. Y aquí está. Contusión simple provoca un enrojecimiento de la piel sin mayores consecuencias. Por ejemplo, una bofetada, un pequeño golpe que solamente te va a dejar un poco de enrojecimiento en la piel. Después tenemos la contusión en primer grado, que ya produce cierta equimosis o un cierto hematoma, que es la ruptura de los vasos pequeños, capilares de la epidermis sobre la piel, y aparecen pequeños cúmulos de sangre rojizos o apenas inclusive empiezas a ver un poquito moradito. Esa es la de primer grado. La contusión de segundo grado pues ya produce el hematoma como tal y se da cuando la sangre extravasada en mayor cantidad se acumula en el tejido celular subcutáneo y hay una inflamación importante del tejido adyacente, como en el caso de los chichones, chipotes o como ustedes lo conozcan. Aquí tenemos en la imagen, va a haber cierto enrojecimiento y esa pronunciación o esa cierta inflamación en lo que es la parte que recibió el golpe. Y después tenemos la contusión en tercer grado, que implica la muerte de los tejidos profundos de la piel por falta de aporte nutritivo. Aquí, como podemos ver, ya el hematoma es muy marcado, que recordemos que el hematoma, como lo decía en esta definición, es la ruptura de pequeños vasos capilares del epidermis y pues se va acumulando en lo que es el tejido, tanto muscular como epidérmico, y pues va a producir este cierto enrojecimiento, esta cierta mancha morada, que pues es por la sangre que no salió al exterior, sino que se quedó ahí extravasada, y pues esto ya se produce también por la muerte de ciertos tejidos, y pues eso es lo que nosotros vulgarmente le llamamos un moretón. Después tenemos lo que es la escoriación. Se dice
que alguien tiene una escoriación cuando su piel se halla irritada y en el lenguaje cotidiano lo llamamos raspones. Ahí está en la imagen, es un simple raspón. Eso es lo que es una escoriación. Posteriormente tenemos el hematoma, como ya lo habíamos visto en las contusiones. Es la acumulación de sangre causada por hemorragia interna, o sea, la ruptura de los vasos capilares, como ya lo habíamos mencionado, sin que la sangre llegue a la superficie corporal, que aparece generalmente como respuesta corporal resultante de un golpe, una contusión o magulladura. Ya lo habíamos visto que los hematomas regularmente aparecían por una contusión y era la ruptura de vasos capilares y pues se iba a quedar ahí acumulada. ¿Por qué? Porque no podía salir al exterior por la forma del golpe o la magulladura. Y después tenemos la perforación, que es una lesión que consiste en atravesar el tejido epidérmico y muscular con un objeto externo al cuerpo como un arma blanca o incluso un proyectil de arma de fuego. Aquí en este tipo de perforaciones, los agentes que pueden ser causantes de estas lesiones son los picayelos, una navaja, un cuchillo que tiene punta y aparte también corta. Esas heridas pueden ser penetrantes, es decir, que atraviesan el tejido epidérmico y muscular y que generan un cierto orificio, así como los proyectiles de las armas de fuego. Posteriormente tenemos lo que es una fractura, que es la ruptura violenta de una cosa sólida, en este caso y especialmente de un hueso del cuerpo humano. Y pues tenemos diferentes tipos de fracturas, que es la transversa, es el primer, de izquierda a derecha, es la primera imagen que observamos. Después tenemos la lineal, la oblicua no desplazada, quiere decir que se rompe de manera diagonal el hueso, pero no va a haber cierto desplazamiento. Y la otra es la oblicua desplazada, que ahí sí hay movimiento. Si se fijan, también es una diagonal, pero sí hay un desplazamiento del hueso. Después tenemos la de en espiral, no solamente va a ser de esta parte, sino que también por la parte de atrás, o se puede ir expandiendo en forma de espiral. Tenemos la de green stick o tallo verde, que es la que observamos en el penúltimo hueso. Y después tenemos la conminuta. Ahí podemos observar los tipos de fracturas. Más adelante ya vamos a ir viendo cada una. O si tienen dudas de cómo son o cómo se generan, pues con toda confianza pueden preguntar por ahí en los comentarios. Vamos a ver ahora lo que son lesiones antemortem y postmortem. Diagnóstico diferencial macroscópico, o sea que nosotros lo podemos observar. Lesiones antemortem. Los bordes de las heridas engrosadas, infiltrados de sangre, endurecidos, separados por la retracción de la dermis o de los tejidos subyacentes, más tarde exudación de linfa y supuración. Y en las lesiones postmortem, los bordes de las heridas blandos, no engrosados, aproximados y no retraídos, y tenemos la ausencia de exudación de linfa y supuración. Bueno, cuando es una lesión antemortem, va a haber cierta inflamación porque nuestro sistema inmunológico va a estar trabajando para evitar cierta infección sobre la herida, va a estar trabajando también la coagulación de la sangre en el área de la lesión para que pues no se produzca una hemorragia y se va a ver cierta coagulación en el lugar o en el área de la herida. Y en la lesión postmortem ya no se va a generar esa coagulación, ya no va a haber rastros de una hemorragia y como nos dicen no va a haber la exudación de linfa y supuración. Cuando te cortas regularmente sale un liquidito como blanquesco, como transparentoso, que precisamente va a ayudar a lo que es la, pues la coagulación de la sangre y que la herida no se te vaya a infectar. Ya en las lesiones postmortem, pues no vamos a encontrar esta linfa o esta supuración. En las lesiones antemortem, la hemorragia abundante con infiltración de sangre en los tejidos circundantes. Y en la postmortem, ausencia de hemorragia arterial y venosa, no infiltración de los tejidos. Es lo que les había comentado, por ejemplo, cuando hay una herida de corte antemortem, se va a ver como que la coagulación o que hubo una hemorragia. Y en la postmortem ya no se va a ver esa hemorragia o esa coagulación. ¿Por qué? Porque el sistema circulatorio ya no estaba trabajando.
En la antemortem, la sangre coagulada en el fondo de la herida o sobre la piel. Y en la postmortem, ausencia de sangre coagulada. Es lo que les comentaba. Es una forma muy fácil de diferenciar. Por ejemplo, cuando los cortes o las heridas se realizan antes de la muerte y después de la muerte, en las que son antes de la muerte se ve una cierta acumulación de sangre, cierta coagulación, cierta inflamación o irritación del tejido, y en las que son post-mortem o después de la muerte ya no se observa esa inflamación ni esa coagulación o acumulación de sangre. Y aquí lo vemos del lado izquierdo de la pantalla. Vemos una palma de la mano que tiene una herida y ahí vemos la acumulación de sangre y cómo está inflamada, inclusive cómo sigue la hemorragia. Esa es una herida antemortem. Y en la imagen del lado derecho de la pantalla podemos observar una herida postmortem que, si se fijan, ya no se ve inflamada, simplemente se ve el corte y ya se ve como que hasta el tejido graso, que es eso en color amarillo que vemos, y no se ve una coagulación o una hemorragia como en la que vemos en la izquierda. Esa es una forma de diferenciar las heridas antemortem y postmortem. Y bueno, pues hasta aquí nuestra clase de medicina forense. Cualquier duda, estoy a sus órdenes. Que tengan excelente día.